Un saludo cordial al magisterio del municipio de Apartado. Vamos el día de hoy a compartir con ustedes la retroalimentación como foco del acompañamiento situado dentro del programa Todos Aprender, estableciendo esta sesión de manera asincrónica precisamente para fortalecer el trabajo que se hace en las sesiones de trabajo situado y en las comunidades de aprendizaje a nivel institucional. Es importante que podamos fortalecer todos estos procesos de retroalimentación porque van insertos dentro de algo que venimos trabajando hace mucho tiempo en las instituciones y tiene que ver con la evaluación formativa. Entonces vamos a tener dos partes para esta temática. La primera parte vamos a establecer una conceptualización de la retroalimentación y en la segunda parte vamos o buscamos que se generen unos procesos donde se ejemplifique y el docente pueda tomar herramientas para realizar un proceso de evaluación mucho más, de retroalimentación mucho más eficiente en el aula. Tenemos como objetivo comprender las características de una retroalimentación efectiva que promueva el aprendizaje, ya sea en las interacciones de la clase en modo remoto o la alternancia educativa en el marco de la evaluación formativa. Lo que me veníamos diciendo anteriormente, la retroalimentación es un proceso que me va a servir para mejorar los procesos alrededor de la evaluación formativa y la puedo utilizar tanto en la educación remota, en la presencialidad, como en los procesos de alternancia que se avecinan. Bueno, lo primero que debemos tener en claro es que la retroalimentación es un proceso. Es un proceso que se da en doble vía, ¿cierto? Estudiante-docente, docente-estudiante, y que busca precisamente generar un clima de confianza y una relación horizontal maestro-estudiante, donde se genere un clima que promueva el aprendizaje y que el estudiante tenga todas las garantías para seguir aprendiendo, porque vamos a mirar que la retroalimentación precisamente lo que busca es que el aprendizaje siga fluyendo. Entonces, se establecen unos criterios claros por parte del docente. El estudiante entrega al docente su producto, el docente va a devolver a ese producto al estudiante con una descripción basada en progresos, el estudiante va a reflexionar acerca de lo que el docente expuso y luego va a entregar al docente ese producto de manera mejorada y teniendo en cuenta las observaciones que ha hecho el docente. Por eso llamamos que es un proceso, porque precisamente fluye la información y esas evidencias entre el docente y el estudiante. La descripción, podemos hablar de que la retroalimentación se da de dos tipos, ¿cierto? Esto según Tunstall y Gibbs en 1996, citado por Ravela en 2015, donde nos dice que hay una retroalimentación valorativa establecida en juicios de valor, ¿cierto? Carácter comparativo como mucho mejor, excelente o incompleto. Y tenemos una retroalimentación descriptiva donde nosotros vamos a ofrecer descripciones específicas acerca de los logros y progreso en relación con los desempeños esperados, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperamos hacer? Es resaltar esos logros que ha tenido el estudiante y poder establecer pautas para que se pueda seguir mejorando. Entonces, en este caso, nosotros como docentes debemos propender por una retroalimentación mucho más descriptiva. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar un proceso de retroalimentación? Tener en cuenta que retroalimentar es diferente a orientar y a valorar, pero involucra ambos conceptos, ambas situaciones. La retroalimentación proporciona al estudiante información que le permite comparar lo que se le pide con lo que realmente hizo. Entonces vamos a hacer que el estudiante llegue a evaluar también, a hacer una autoevaluación de su producto. Retroalimentar es más que corregir o señalar el error. En la retroalimentación nosotros nos vamos a centrar en los avances, en los aspectos positivos que observamos en el trabajo del estudiante. Y en este caso, aunque tenemos un ejercicio donde no se presentaron dificultades, es un claro ejemplo de que no se retroalimentó, simplemente se valoró el ejercicio sin realizar ningún proceso de retroalimentación, en este caso ni escrito, y no tenemos pues la evidencia que se haya hecho de manera
de manera directa, de manera oral, de manera personal. ¿Qué pretendemos con el proceso de retroalimentación? Que el estudiante siga aprendiendo, ¿cierto? A través de un clima de autonomía, que él sea capaz de saber qué debe hacer para mejorar y la confianza que le ha brindado el docente en esta relación horizontal que pretendemos tejer con los procesos de valoración, ¿cierto? Enmarcados dentro de lo que venimos trabajando este año, que lo llamamos la flexibilización curricular, que no es dejar de enseñar los lineamientos o los referentes educativos de calidad, sino precisamente adaptarnos a ese entorno que está presentando el estudiante. Entonces, retroalimentar para seguir aprendiendo precisamente es que nosotros cuando retroalimentamos tenemos la oportunidad de que el estudiante vuelva a evaluar y pueda presentando un producto de acuerdo a esos criterios de evaluación, no simplemente darle una nota, un 3 y que el estudiante no tenga la oportunidad de mejorar. La retroalimentación nos brinda precisamente esta característica y es que el estudiante va a seguir aprendiendo, ¿cierto? Y que esta retroalimentación se hace sobre el trabajo del estudiante y no sobre la persona como tal, ¿cierto? Porque debemos ser objetivos en ese aspecto. Y los estudiantes van a tener la oportunidad de monitorearse ellos cómo van su proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que para esta novedad, para esta nueva normalidad, tenemos que adaptar los procesos de retroalimentación porque tenemos una amplia gama de opciones para realizar esto a través de WhatsApp, correo electrónico, a través de una llamada, ¿cierto? El docente va a tener la oportunidad y va a cambiar, ya la retroalimentación no va a ser de pronto mucho más personalizada, sino que va a tener muchas estrategias o muchas herramientas para poder retroalimentar, entonces debe ser puntual y debe ser muy descriptivo en los procesos de retroalimentación, haciendo un análisis exhaustivo de evidencias, determinando las necesidades de aprendizaje que tiene el estudiante y poder hacer unas sugerencias específicas para que ese proceso de aprendizaje continúe. Entonces, como les venía hablando, el programa Todos Aprender propone o adopta esta escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson, director de Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, donde nos habla de 4 aspectos específicos, ¿cierto? Que es clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Esto para que podamos tener un proceso de retroalimentación y un aprendizaje profundo y que eso se dé a través de un proceso de comunicación efectiva entre el docente y el estudiante. Entonces, vamos a ampliar un poquito sobre cada uno de estos aspectos. En el aspecto de clarificar, nos dice que el docente debe formular preguntas para aclarar ideas o aspectos que me permitan establecer si el estudiante comprendió, ¿cierto? Podemos, en esa conversación nos podemos dar cuenta que el estudiante de pronto tiene unos conocimientos más profundos y a simple vista en ese trabajo no lo pudimos observar. Tenemos preguntas orientadoras para este proceso de clarificar, como explícame con mayor detalle, me puedes repetir más despacio el ejemplo, dime si estoy en lo correcto, tu idea trataba sobre qué hiciste para encontrar la solución, qué dificultades tuviste, cómo fue este proceso para ti, explícame a qué aprendiste a hacer esta tarea. Esas son unas preguntas orientadoras. Tenemos un segundo paso en esa escalera que es valorar. Y en este valorar vamos a valorar de manera constructiva, positiva, ese producto entregado por el estudiante, ¿cierto? En un ambiente de respeto y colaboración. Frases orientadoras para establecer esta fase. Excelente hipótesis, los adjetivos que usaste enriquecieron la narración, me encantó tu idea, el proceso que has seguido se refleja en este producto, excelente, tienes una actitud abierta. Entonces podemos establecer y mencionar los aspectos positivos del trabajo de ese estudiante. En un tercer paso de esa escalera tenemos la parte de expresar inquietudes, ¿cierto? Y es cuando el docente va a expresar preocupaciones e inquietudes al estudiante con algunas ideas que el estudiante mostró en ese trabajo, en esa evidencia, para que ese estudiante descubra nuevas soluciones y oportunidades de mejoras. Él va a caer en cuenta
qué aspectos necesita mejorar. Entonces, tenemos unas frases orientadoras como qué podrías mejorar, qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea, qué idea tienes para mejorar la tarea, qué opinas de, qué pasaría si le agregas esto, qué resultados podrías obtener si o habría sido diferente si no hubieses usado este procedimiento. En un cuarto paso de la escalera tenemos hacer sugerencias. Aquí es donde el docente va a tener la oportunidad de recomendar al estudiante de una manera descriptiva y concreta formas cómo mejorar ese proceso, ¿cierto? Para darle herramientas al estudiante. ¿Qué frases podemos utilizar en esa fase? La próxima semana necesito que pienses en, estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a. Entonces todos los días vas a, ya lograste esta tarea o competencia, solo falta que regules o que mejores esto, te quedó muy bien, solo faltaría mejorar en. Entonces tenemos esas frases orientadoras que nos van a permitir hacer unas sugerencias específicas para que el estudiante siga mejorando y siga aprendiendo. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando vamos a valorar esas evidencias, nosotros nos basamos en aspectos que no son una evidencia, ¿cierto? Como fotografías del estudiante conversando, escuchando la radio, leyendo un libro, y se traslada a de pronto una imagen, una fotografía, pero del trabajo o del producto entregado por el estudiante, o un audio donde el estudiante esté explicando o esté ampliando aspectos de los requerimientos hechos por el docente. Entonces, debemos establecer esos dos elementos de evidencia y no evidencia de aprendizaje. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, nos queda por último una pequeña tareita y es precisamente mirar esto que hicieron estos estudiantes acá en esta sumita y este escrito y determinar o mirar, iniciar un proceso de cómo nosotros podríamos retroalimentar ese trabajo hecho por el estudiante teniendo en cuenta estos aspectos teóricos que abordamos, ¿cierto? Adjunto a este video, al enlace de este video, va a estar esta infografía, van a ser dos infografías, esta primera infografía sobre las pautas para retroalimentar y está ahí la escalerita que nos propone Daniel Wilson para realizar una retroalimentación eficiente. Entonces espero que estos aspectos sirvan para fortalecer todos los procesos de evaluación formativa que tenemos y más adelante nos vamos a ver en la segunda entrega donde vamos a tratar aspectos específicos de hacer la realimentación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.